Me comí una salchipapa, tremenda cagada, la que me mandé. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Me comí una salchipapa. Y en esta oportunidad les traigo una paciente de 23 años que consultó en un servicio de urgencia por un dolor en la extremidad inferior izquierda. En ese servicio de urgencia consideraron que la paciente tenía un lumbago, así que le dieron tratamiento sintomático intramuscular, relajantes musculares que ya sabemos que no sirven para nada en los dolores lumbares, y la mandaron para la casa como un lumbago. Como ustedes bien lo podrán pronosticar, la paciente tuvo una nueva consulta en otro servicio de urgencia y en esta oportunidad sí detectaron que tenía algunos signos de alarma. Específicamente le encontraron que tenía empastamiento de la extremidad, tenía edema unilateral de la extremidad y además tenía un dímero D que era cercano a los 3000, por lo que la derivaron a nuestra unidad de urgencia. En nuestra unidad de urgencia se ingresa con sospecha de trombosis venosa profunda, así que se realizó una ecografía durante la mañana por un radiólogo. Esta es una de las imágenes que nos compartió el radiólogo y informó que no tenía trombosis ni profunda ni no superficial, o sea, no hay nada aquí. El colega que estaba viendo esta paciente me solicitó ayuda porque no entendía por qué, si teniendo un dímero D tan elevado, tenía ingurgitación venosa, que quizás ustedes no lo conocen, pero es un signo antiguo que se menciona que tiene una especificidad aproximadamente del 80-85% y something, así que podría ayudarnos, como que nos habla de que es muy probable de que la paciente tenga una trombosis venosa profunda, la clínica, la historia. Todo parecía apuntar para allá, pero la ecografía decía que no tenía ni trombosis venosa superficial ni profunda, así que me pidió ayuda a ver qué podía encontrar. Como ustedes sabrán, comenzamos a conversar con la paciente y efectivamente la historia era muy de trombosis venosa profunda. Así que le realicé una ecografía y voilà, encontré una trombosis venosa que en realidad asumimos como profunda, pero era de la safena mayor, safena o simplemente safena para los amigos, en la porción más proximal, que se estaba insinuando este trombo a la vena femoral. Así que le dije, ok, a mí me parece que una trombosis venosa profunda. Sin embargo, tenemos una ecografía que dice que no es una trombosis venosa profunda ni superficial. A ver, los radiólogos son mejores que yo para ver trombosis venosa. Me entró la duda y dije, ok, vamos a permitir que un segundo operador con un mejor ecógrafo nos dé la respuesta definitiva. Ya a esa altura eran más de las 5 de la tarde y, como ocurre en muchos de los servicios de urgencias del país, ya no tenemos disponibilidad de ultrasonido a esa hora. Así que la paciente le iniciamos anticoagulación y la dejamos hospitalizada en reposo absoluto. Ahí una salchipapa mía. Y le repetimos la ecografía al otro día. ¿Y qué fue lo que le encontraron? Pedazo de coágulo en la safena mayor, que se está insinuando a la vena femoral. Así que nuevamente insistimos con el reposo absoluto. Reposo absoluto. Y le iniciamos anticoagulación y terminamos dándola de alta después de la confirmación del diagnóstico con Rivaroxaban. Entonces, ¿cuáles son las salchipapas que detecté en este caso? Y que también yo me comí una salchipapa, para que vean que nadie está exento de comerse una buena salchipapa. A pesar de las cosas que hemos aprendido en nuestra formación, si nos dedicamos a solamente practicar lo que creemos que funciona y no nos cuestionamos nuestra propia práctica clínica, terminamos comiéndonos salchipapas todos los días. Y es normal que de repente se nos pasen algunas cosas. Lo que debiésemos hacer es siempre, de vez en cuando, al menos, no podemos estar siempre en una práctica reflexiva, pero terminando el turno, hacer una práctica reflexiva. ¿Qué caso recuerdo yo? ¿Qué cosa podría haber hecho mejor? Y créanme que con ese enfoque probablemente van a mejorar mucho más en la medicina de urgencia. Entonces, la primera salchipapa que yo encuentro, que fue el primer lugar donde consultó esta paciente, es que se encapsularon rápidamente con el lumbago. Todo lo en la pierna asiática.
Hagan preguntas abiertas y no traten de encasillar al paciente con el diagnóstico que a ustedes les simplifica la vida. Porque claro, es mucho más fácil intramuscular para la casa que decir, puta, no, tiene una trombosis venosa profunda, hay que hacer una ecografía, tengo que derivarla, tengo que presentarla, que a lo mejor el que está en el servicio de derivación es pesado, no me la va a soltar. No. Hagan preguntas abiertas y no encasillen el diagnóstico por lo que es más fácil para ustedes, ¿no? Traten de encontrar un patrón de reconocimiento que se adecue a lo que realmente tiene la paciente. Así que siempre, preguntas abiertas y eviten a toda costa estos atajos que hacen que nos sintamos más tranquilos porque tenemos menos pega que hacer, ¿ya? Siempre busquen el callado de la azafena, ¿ya? Está bien, no somos radiólogos, pero créanme que podemos tener un súper buen rendimiento en la medida que nos acostumbramos a hacer ecografía, ultrasonido, buscando trombosis venosa profunda. Y si nos acostumbramos a seguir el sistema venoso, está bien, tenemos mucha evidencia que nosotros hacemos ecografía en 2 puntos, pero vamos, no es tan difícil buscar más puntos, tratar de seguir todo el sistema venoso, seguir el sistema venoso infrapopliteo. No, es que tenemos mal rendimiento para eso. Nah. Tengamos una mentalidad abierta de crecimiento y tratemos de buscar el sistema venoso y probablemente con el tiempo vamos a lograr un rendimiento que incluso en ciertas oportunidades puede ser mejor que el radiólogo en ciertos casos específicos. Ojo, ¿por qué? Porque tenemos la clínica de nuestro lado. Entonces ya tenemos algunos atisbos de para dónde va la cosa, y si además le agregamos el examen con que ya tenemos algunas luces de lo que le podría estar pasando a la paciente, existe la posibilidad que en ciertos casos específicos podamos incluso tener mejor rendimiento, como ocurrió en esta situación. Bueno, para un recordatorio de anatomía, aquí tenemos el sistema venoso, tenemos la femoral común, aquí tenemos la femoral superficial, que sigue siendo una vena profunda. Es que la vena femoral nomás, según nomenclatura actual. Ya, pero en la realidad, en la práctica clínica, prácticamente todos los colegas le siguen llamando femoral superficial, que es una femoral, es una vena profunda, y después sigue la poplitea, etc. Tenemos la femoral profunda, y aquí tenemos la safena mayor o safena para los amigos, y ahí justamente está el callado, la desembocadura de la safena. Y se asume que cuando tú tienes una trombosis 3 centímetros proximal de la safena, se debe manejar como si fuese una trombosis venosa profunda. ¿Eso significa que necesita reposo absoluto, como lo indiqué yo? La respuesta es no. Tenemos evidencia de que el reposo absoluto, más que prevenir trombosis, es un factor de riesgo para trombosis. Y no solamente tenemos evidencia, sino que tenemos consenso. La evidencia está bien, es que es media débil, no sé qué, ya, pero tenemos consenso que nos avalan de decirle al paciente, ok, tiene una trombosis, independiente del lugar donde esté, se puede movilizar de forma precoz. Y aquí tenemos el último consenso del CHEST, publicado en el CHEST, donde pueden ver específicamente que recomiendan no solamente que la paciente pueda ser manejada en su domicilio, excepto si tiene un dolor importante, si tiene alto riesgo de hemorragia, ojo con los cánceres que son gastrointestinales, ojo con los pacientes que tienen antifosfolipio, ya. Pero en la enorme mayoría de los pacientes, si es que no tiene un dolor desproporcionado, si no tiene un TEP de alto riesgo, si no tiene riesgo hemorrágico, se pueden manejar en su casa. Y además se recomienda la deambulación precoz. Yo la estoy tapando ahí, pero atrasito, a ver si para el otro lado. Inicial, early ambulation over initial bed rest. O sea que camine lo más precoz posible. Es que es débil, ya está bien, pero la recomendación es esa. Y sobre todo si una paciente que tiene una trombosis de la safena, probablemente no va a ser mucho problema si se le desprende un coágulo, que es el miedo que teníamos. Que si camina se le va a desprender un coágulo. Al parecer no. Al parecer la deambulación permite que disminuya el dolor, permite que el paciente tenga menos riesgo de hacer trombosis venosa, porque ya saben que mantenerse en reposo aumenta el riesgo de trombosis venosa. Así que alta precoz, deambulación precoz, y no se coman esa salchipapa que me comí yo. Así que para que vean, amigos, el que esté libre de salchipapa, que tire la primera vienesa. Así que nadie está libre de la salchipapa. Como última recomendación,
hagan una práctica reflexiva, sobre todo al final del turno, revisen qué caso les quedó alguna duda y busquen si es que tienen evidencia que contraste lo que ustedes creían que era correcto hasta que egresaron y se encontraron con la realidad. Y la realidad está llena de salchipapas esperando ser comida por ustedes. Pero espero no caigan en estas salchipapas que yo me comí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.